Muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la zoonosis y el manejo de los vectores. Entonces vamos a hablar de algunos temas importantes acerca de la biología y ecología de los vectores y cómo es importante saber esto para manejarlos. Bueno, primero que todo, antes de empezar, quiero comentarles un asunto. Antes había hecho una grabación previa a este mismo material, pero al verlo me di cuenta que cometí varios errores, o sea, no tanto en el contenido, sino de pronto en algunos ejemplos. Te voy a tratar de ser más cuidadoso con eso y me excuso porque pues yo sé que algunos ya descargaron el material anterior. Bueno, entonces ahorita lo que quiero comentarles es básicamente una pequeña introducción acerca de ese tema. Nosotros entendemos que muchas de las enfermedades emergentes y reemergentes vienen de patógenos animales, ¿cierto? Entonces esto es lo primero que hay que entender. Muchas veces estos patógenos saltan y mutan, saltan de especie, porque de una u otra forma hemos estado en contacto muy íntimo con los animales y obviamente pues saben cómo estamos compartiendo algo de su carga patógena, ¿no? Entonces por eso es que así un patógeno animal puede volver a contaminar una persona, el animal humano. También hemos encontrado que nosotros mismos hemos sido culpables de esto al cambiar algunas cosas del entorno. Al cambiar, por ejemplo, aumentar nuestra tasa reproductiva de humanos, entonces hemos desplazado el hábitat de muchos animales. Entonces esto también, por la ampliación de la frontera agrícola, obviamente pues hemos encontrado que muchos animales han sido desplazados. Eso hace que acaben los controladores de algunas plagas, apareciendo nuevas enfermedades en humanos y animales, refiriéndome a los animales humanos y a los animales no humanos. También es importante que, de acuerdo con lo anterior, nosotros también hemos sido partícipes en los cambios climáticos en el planeta. Nosotros hemos modificado el paisaje y el territorio de una forma que de una u otra forma han provocado algunas alteraciones, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que yo les coloco acá es acerca de los anfibios, que realmente ha sido uno de los grupos taxonómicos que más han sido afectados por esto. Y entonces, al ser por esto, pues obviamente tienen unas condiciones diferentes. Bueno, la OMS, desde hace rato, junto con la OIE, están trabajando en un concepto que se llama One Health. One Health es algo muy parecido a lo que nosotros estábamos hablando antes de lo que es medicina de la conservación, ¿cierto? Entonces acá es donde ellos proponen que tienen que haber animales sanos junto con personas sanas en un planeta sano. Yo creo que ustedes, si estuvieron juiciosos mirando lo de la medicina de la conservación, se van a dar cuenta que estos conceptos ya los estaba promulgando este señor Alonso Aguirre desde 1970 y pico, ¿no? Entonces, de la confusión, de la conjunción entre lo que hablábamos del ecosistema sano, personas sanas y animales sanos, podemos encontrar un equilibrio entre todo. Entonces, estoy casi seguro que esto fue uno de los pilares fundamentales del concepto de One Health. Entonces, es un tema bien interesante. Entonces, yo les propongo que también empecemos a pensar cómo, de acuerdo a este concepto, las zoonosis pueden definirse. Entonces, nosotros decimos que las zoonosis son aquellas enfermedades transmisibles de forma natural a los animales vertebrados, al hombre y viceversa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de una u otra forma nosotros estamos mirando que son todas estas enfermedades que se pueden transmitir de los animales no humanos a los animales humanos de una forma natural, ¿cierto? O sea, no tiene que ser, ¿cómo les digo?, promovido de forma artificial. Estas cifras que nosotros vamos a ver acá, que el 60% de las enfermedades infecciosas existentes en personas son de origen zoonótico, lo mismo que 5 enfermedades nuevas surgen cada año y 3 de ellas son de origen animal, la cifra de que el 75% de las enfermedades infecciosas
emergentes en personas son de origen animal y el 80% de los patógenos son posiblemente usados como bioarma. Más adelante lo vamos a ver de otra forma, pero entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan acá es que este concepto One Health está muy estrechamente ligado a lo que nosotros estábamos viendo desde el primer día acerca del concepto de medicina de la conservación, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. También hay que entender que el ICA propone un concepto, ¿cierto?, acerca de la zoonosis. Dicen que la forma como se transmite, ¿no? Ellos dicen que se puede transmitir de forma directa, ¿cierto? O sea, del reservorio animal por contacto con el animal como tal, ¿cierto? A través de los alimentos o de los productos o subproductos obtenidos de él o de los desechos. Entonces ahorita les explico más con un ejemplo un poquito más claro. También estamos hablando de que transmitida por medio de vectores, que es lo que nos vamos a ocupar más hoy, donde hablamos de que mantiene una cadena de transmisión de la enfermedad entre los animales y el hombre, ¿cierto? Bueno, acá yo digo animales y el hombre para que diferencien, pero ustedes saben que yo siempre hablo del animal humano y del animal no humano. Entonces, para que ustedes entiendan lo de los animales y el hombre, que eso es lo que dice el documento del ICA. Entonces, muchas veces hablamos de que el riesgo de contraer estas enfermedades lo tienen algunas personas que tienen algunas características como en personas inmunodeprimidas, como dice acá, en personas que tengan alguna actividad que se desarrolla con animales o productos derivados de los mismos, como las personas que trabajan en producciones pecuarias, en las carnicerías, en las fincas, en las plantas de beneficio. Y acá hay una pregunta que también se hacen en esa página del ICA, donde dice que en estas últimas se hace control de los vertederos de aguas residuales. Yo creo que sí, la cosa es que no se está respetando como algunas normas en algunas partes, o sea, sobre todo en los municipios muy alejados donde no hay control del INVIMA o un veterinario que esté pendiente, pues es posible que eso suceda. Pero sí es un riesgo bastante grande que las zoonosis pueden afectar. Entonces, acá yo les hablo de la forma como se transmite una zoonosis, ¿no? Hay una forma horizontal, una forma vertical y por vectores. Entonces, la forma horizontal estamos hablando de que los aerosoles son una forma de contaminación de la zoonosis donde una persona, por ejemplo, con tos o con un estornudo, puede contaminar a los otros de forma vertical, horizontal. O sea, digo, yo estornudándole encima a una persona, pues lo estoy contaminando de forma horizontal. Lo mismo cuando nos comemos un alimento que esté contaminado, ¿cierto? Un producto de origen animal, por ejemplo, con una salmonela, ahí nos contaminamos. En la saliva, en animales, por ejemplo, como la enfermedad de la rabia, en animales portadores, en la saliva se concentra el virus y puede transmitir también por medio de una mordedura. Y en enfermedades venéreas, entonces cuando hay ese intercambio de secreciones del tracto reproductivo. Ya, eso es otra cuestión. También hablamos de la transmisión vertical que se transmite de la madre al feto durante la gestación. Hay muchas enfermedades que se transmiten así también. Y la que nos interesa hoy, que vamos a hablar de vectores, cuando es transmitida por la picadura o mordedura de un insecto, roedor u otro animal que no sufra la enfermedad, pero que puede llegar a transmitirlo. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a decir de que muchas de estas enfermedades tienen unos factores ambientales que los predisponen, ¿no? Entonces esto también hace que, por ejemplo, la cercanía de las personas, perdón, junto con ambientes donde estén los vectores, por ejemplo, el contacto muy cercano de las personas con los huéspedes susceptibles, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan y viven cerca de un galpón de pollos, por ejemplo, es un ejemplo. Aparte de eso, también miremos que la evolución de los patógenos cambia. Acuérdense que muchos virus están cambiando. Mira, ahorita tenemos el ejemplo del coronavirus que mantiene cambiando. Y obviamente esto hace que estas cepas se vuelvan mucho más virulentas, ¿no? Entonces esto también hay que mirarlo desde este punto de vista. En Colombia, nosotros hemos priorizado los esfuerzos en muchas de estas enfermedades. Entonces acá es importante que nosotros entendamos de que parte del trabajo grande que se tiene para el manejo de las enfermedades tiene que ver con la educación de las comunidades. Acá estamos hablando de que aún falta muchas más estrategias de manejo adecuado y asertivo. No hay una adecuación adecuada para las comunidades vulnerables.
aunque pues cada vez está mejorando este aspecto, ¿no? Una cosa que es importante acá que yo afirmo es que no se ha profundizado en el estudio de las enfermedades desde un contexto ecológico. O sea, hasta ahorita son muy pocos los médicos y los veterinarios y los biólogos que se están dedicando a esto. Ahorita gracias a esta enfermedad que tenemos como pandemia, ya se están preocupando un poquito más acerca de estos temas y me parece muy importante esto porque una enfermedad no debe atacarse solamente el agente etiológico, sino también el entorno. O sea, si no tiene un entorno propicio, pues definitivamente la enfermedad aparece. Entonces eso también es cuestión de educación también y de cómo tener disciplina investigativa. Acá en esta tabla ustedes van a ver una cantidad de enfermedades que se transmiten de los animales no humanos al humano. Entonces muchas de estas tienen un vector, miren. Entonces muchas de esas tienen un vector, unos tienen garrapata, otros son por zancudos, bueno, etcétera. Entonces acá también tienen otros. Entonces acá hablamos de eso. Son importantes, entonces también es bueno hablar de esto. Dependiendo del agente infeccioso, nosotros podemos hablar de que hay varios tipos de zoonosis, ¿cierto? Estas zoonosis, según la Organización Mundial de la Salud, se dividen en 4 tipos de zoonosis, ¿cierto? Entonces hablamos de la zoonosis directa, la ciclozoonosis, la metazoonosis y la saprozoonosis. Ahorita más adelante les voy a explicar cada una de ellas y cómo se manejan estas. Entonces, también hay que entender de que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la zoonosis para ellos también son una causa de enfermedad laboral. Entonces, según esto, ellos clasifican a esta zoonosis de acuerdo a cómo actúan como la fuente de infección. Entonces, primero hay que hablar de los animales domésticos. Estamos hablando de aves de corral, como gallinas, pavos, etcétera, y los animales caseros. Entonces son las enfermedades que nos transmiten las personas que estamos trabajando en los gremios más vulnerables, como los veterinarios, como los ganaderos, como los finqueros, que estamos en contacto cercano con ello. Inclusive yo también contaría acá a las personas que tienen mascotas en sus casas, que les tienen un cuidado que no es el adecuado, pues se enferman, ¿cierto? Entonces acá hay muchas enfermedades que ustedes pueden nombrar. También tenemos la otra fuente de infección, son los animales salvajes y merodeadores o sinantrópicos. Se dice estos animales que son de fauna ocasional, ¿cierto? Entonces aquí las personas que se pueden contaminar son las personas que están más expuestas a ellos, como las personas que les gusta la cacería, como los campesinos, como los profesionales que trabajamos en esos entornos selváticos, ¿cierto? Los biólogos, los veterinarios que hacen campo. Eso también es importante. Y por último, están también los animales de laboratorio. Bueno, acá hay una cuestión que resulta que con los animales de laboratorio hay controles mucho más estrictos respecto al manejo de ellos. Entonces, pues por eso es posible que sea un sitio donde se controlan mucho más estos agentes biológicos. Pero pues obviamente el riesgo es mayor porque pues ahí están más concentrados, ¿no? Entonces, pero eso ya es un cuento de bioseguridad. Yo les pido que vean esta imagen y entiendanla como una forma mnemotécnica para poder entender mejor un poquito ese tema de los tipos de zoonosis. Por ejemplo, entonces acá miren, por ejemplo, la imagen 1, donde está el perrito con la persona. Estamos hablando de una zoonosis de infección directa. Entonces, donde el animal vertebrado infecta al animal humano, ¿cierto? Por contacto directo. La ciclozoonosis ya requiere que el agente patógeno tenga otro animal vertebrado afuera antes como parte de su ciclo para poderse desarrollar. Entonces acá tenemos el ejemplo de la tenia solitaria, ¿no? La persona para haberse contaminado se tuvo que haberse comido un pedazo de carne mal cocida en el cual el parásito ya ha sido una parte de evolución en el cerdo, ¿cierto? Entonces se contaminó. Entonces es una ciclozoonosis. La tercera son las metazoonosis, donde un animal vertebrado infecta por la picadura o contaminación al humano, ¿cierto? Y la saprozoonosis requiere siempre algo inerte en su ciclo. Entonces, por ejemplo, hay algunos que parte de su ciclo ocurren en las plantas, en la tierra, etcétera, y luego entra de alguna forma al organismo. Entonces, es como parte del ejemplo.
¿cierto? Entonces ahora sí hablemos de una por una. Las directas. Entonces nosotros decimos que estas zoonosis directas se transmiten de un huésped vertebrado a otro huésped vertebrado, ¿cierto? Pues al humano, ¿cierto? Entonces aquí no tenemos en cuenta ni los insectos, ni los arácnidos, ni ningún otro bicho que no sea vertebrado. Entonces por eso acá taché estos cositos. Entonces la importancia es esa, que ustedes tienen que notar de que los agentes bacterianos o virales o parasitarios ingresan a las personas por medio de contacto íntimo con alguno de estos animalitos. Entonces, esa es una zoonosis directa. Se dice de que ese es como el momento en el cual el SARS-CoV-2 entró en contacto con las personas, ¿no? Eso fue una zoonosis directa. Hablemos de ciclozoonosis, que son aquellas que se usan para completar el ciclo de transmisión requieren una especie de vertebrada. Entonces ya les colocaba el ejemplo de la teniasis, pero también está el ejemplo del toxoplasma, que realmente es una enfermedad que tiene un ciclo complejo dentro del gato, que luego la persona dentro del gato y dentro de la presa de ese gato, ¿cierto? Estamos hablando del toxoplasma, y que luego por mala manipulación de las heces, pues las personas pueden contaminarse, ¿cierto? Eso pasa cuando nosotros dejamos que nuestros gatos casen. Entonces una forma de evitar una contaminación por toxoplasma es esto. Entonces también tengamos en cuenta que también hay perros que cazan, ¿no? Entonces la idea es que pues ningún animal doméstico case animales del monte, porque ellos muy probablemente tengan toxoplasma de forma natural en su organismo, porque pues obviamente hace parte del ciclo de vida de ellos. Y lo mismo con la teniasis, eso sí hay que tener en cuenta con lo que nos comemos, porque pues obviamente una carne de cerdo mal manipulada o en condiciones de crianza inadecuadas o sin un control veterinario, pues obviamente pues va a ser muy susceptible a tener ese tipo de enfermedades. Siguen las metazoonosis que se desarrollan en vectores invertebrados, ¿sí? se transmiten por vectores invertebrados, que generalmente es que este vector pica o contamina la herida, inoculando así el agente infeccioso. Entonces acá nosotros hablamos del mosquito como uno de los supervectores, porque mire, transmite dengue, chikungunya, zika, bueno, es de los vectores más importantes, por eso hablamos de que estas enfermedades son las que más muertes están provocando de forma epidémica en Latinoamérica. Inclusive se dice que más muertes que el coronavirus, pero pues obviamente no es tan infectante como el coronavirus. O sea, la tasa de infectabilidad es mucho más alta en el coronavirus, que es una transmisión horizontal, ¿no? La saprozoonosis tienen a la vez un huésped vertebrado y un lugar de desarrollo reservorio no animal. Entonces lo que yo les decía, el ejemplo de muchas de enfermedades, como por ejemplo la fasciola hepática, ustedes saben que tiene un momento en el cual la cercaria pasa a metacercaria, haciendo una parte del ciclo en unas plantas que luego son consumidas por las personas o en el caso de esto, o si no, son consumidas de nuevo por un huésped reservorio en el caso del ganado que está cerca de las plantas. Recuerden que hay un caracolito que está pendiente acá. Este caracol es muy importante en el ciclo. También el otro ejemplo que yo coloco son de las ascaris, que son nemátodos. Hablemos del Toxocaracani. Acuérdense que el animalito contaminado consume el bicho del medio. Acá en el animal tiene su ciclo, luego el animal defeca en la calle o en alguna parte, y aquí es donde por ejemplo los niños se pueden contaminar con este bichito. Entonces por jugar en las areneras o otro sitio de ese tipo, donde los niños se pueden contaminar y esta puede provocar una larva en los tejidos que puede migrar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces es importante, recuerden que siempre hay una fase del ciclo que sucede en sitios inanimados, ¿no? Entonces mire, entonces acá hay una parte del ciclo que sucede afuera y acá otra parte del ciclo que sucede afuera. Bueno, esta cifra ya las habíamos visto antes. Básicamente hay que entender de que hay unas medidas de prevención básicas para prevenir una zoonosis. Entonces primero hay que suprimir reservorios y vectores. Suprimir significa eliminar, ¿cierto? Identificar y erradicar los focos en los cuales estos se detecten, pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos conocer muy bien cómo es el entorno para poder
hacer esto. También es importante que identifiquemos los controladores biológicos de esos vectores, ¿no? Por ejemplo, si tenemos anfibios, pues cuidarlos, las salamanquejitas, cuidarlas, por ejemplo, que también ayudan un poquito. Bueno, hablando de animales en la casa, ¿no? También hay que usar los equipos de protección adecuados, según lo que nos recomiende la normatividad, ¿no? Entonces eso también nosotros podemos empezar a mirar una serie de elementos que como biólogos o como veterinarios podemos ayudar a mejorar. Y facilitar la vacunación y el tratamiento preventivo. Entonces, si hay una vacuna, pues vacunarnos, por ejemplo, en el caso de la fiebre amarilla, ¿cierto? Y si hay tratamiento preventivo, pues repelentes, ropas adecuadas, higiene de los alimentos, bueno, etcétera. Esos son los tratamientos preventivos a que se refiere. Entonces, sigamos hablando de los vectores. Entonces, los vectores, según la Organización Mundial de la Salud, son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas, ¿cierto? Entonces, acá yo coloqué en esa imagen de abajo una imagen de los principales vectores, los más importantes de salud pública, ¿no? Muchos de esos vectores son insectos hematófagos, o sea que ingieren, los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado, ¿cierto? Para luego inocular este patógeno al otro ser vivo. Entonces, pues esta imagen que está a la derecha es una imagen que nos muestra cómo podemos prevenirnos de los vectores, sobre todo estamos hablando de los más comunes, que son los mosquitos, los ejes, las garrapatas, bueno, y otros. Con mecanismos que ya conocemos, ¿no? Colocando vacunas, aplicando pantallas, ventanas adecuadas, usando ropa adecuada, tampoco hacer en chanclas y pantalonetas a un sitio donde mucho zancudo, ¿no? Usar repelentes, bueno, etcétera. Yo creo que ya muchas de esas cosas las manejan ustedes. Entonces, para entender esto, vamos a ver que hay varios tipos de vectores. Entonces, vamos a entender primero los vectores mecánicos, que son aquellos que transportan de forma mecánica el agente, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que yo coloco acá, la mosca, que de muchas formas hace que se transporte el agente etiológico de una forma que no modifique de ninguna forma el bicho o el agente patógeno. Entonces, acá hay dos ejemplos que yo coloco siempre, por ejemplo, el de la contaminación cruzada por salmonela o enterobacterias fecales de la mosca, que está parada de pronto en una materia fecal y luego se fue para el alimento y lo contaminó. Esa es una. Otra es que algunos insectos hematófagos, la mosca de la Dermatodia hominis los busca para colocarle huevito, ¿cierto? Entonces este larvita, cuando esta mosca hematófaga va a picar al animal, se transporta y pica y por ese huequito de la picadura entró el gusanito de la dermatobia y produjo su miasis, ¿cierto? Eso también en personas puede pasar. Entonces un ejemplo que sucede. Otro ejemplo es el vector biológico, donde el agente etiológico se multiplica y transforma dentro del vector. Entonces yo coloco acá el caso del chinche en la enfermedad de Chagas, donde entonces aquí el vector hace parte de ese ciclo biológico, ¿no? Y la otra que es el reservorio, ¿no? Acá es donde el vector biológico, en este caso yo coloco el ejemplo la garrapata, sirve como reservorio del agente etiológico, hablando por ejemplo de una riqueza, ¿cierto? Que se transmite en las garrapatas de forma de generación en generación por vía transovárica, entonces es un reservorio. Entonces acá es importante que nosotros entendamos este concepto también. También cuando hablemos de los tipos de transmisión de los vectores biológicos, hay tres básicamente: la propagativa, la ciclopropagativa y la transmisión por desarrollo cíclico. Entonces la primera, la propagativa, decimos que hay multiplicación del agente en el vector. La otra, la ciclopropagativa, hay multiplicación del agente con ciclo de transformaciones evolutivas, ya sean dentro del vector y dentro del huésped. Y la transmisión de desarrollo cíclico, hay un desarrollo evolutivo de la gente, pero no se multiplica, ¿cierto? Entonces aquí hay que mirar, para manejar estos agentes, yo siempre insisto en el manejo de las condiciones ecológicas del entorno donde están presentando las enfermedades. Entonces, acá hay muchos, ustedes ven la imagen de la derecha, me llamó la atención porque es una campaña que hacen en otro país respecto a los vectores. Van a ver ustedes
de que en muchos países se provocan más de 1 millón de muertes al año por estos tipos de enfermedades. Entonces es importante, ¿no? Y acá dan una lista de cuáles son como los principales enfermedades que transmiten cada una de ellas. Estamos hablando de desde las simples mosquitos y pulgas o garrapatas hasta los chinches, las moscas, caracoles y los flebótomos, ¿no? Entonces, o palomillas que llaman también en algunos lados. Entonces, así, entonces nosotros conociendo los ciclos de vida de esos vectores podemos intervenir en ellos, cortándola el ciclo, ¿cierto? Entonces, haciendo desinfección de los ambientes, promoviendo los enemigos naturales de estos animales, también podemos ayudar a que se demore un poquito la transmisión. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Entonces vamos a ver la transmisión de transmisión propagativa. Recuerden que acá hay multiplicación sin desarrollo del agente en el vector, ¿cierto? Entonces acá nosotros vemos de que el mosquito pica a la persona infectada, la cual ya tiene el virus se acumula, el mosquito vuela y pica a otra persona a la cual está inoculando el virus. El virus no se replicó ni se desarrolló dentro del animal, dentro del zancudo, pero sí lo había hecho antes en la persona. Entonces esta es una transmisión propagativa. El mal de Chagas es una enfermedad de transmisión ciclopropagativa. Recuerden que acá hay multiplicación de la gente con ciclo de transformaciones evolutivas. O sea, el agente se multiplica dentro del triatómido, que es el chinche como tal, luego de haber picado a una persona que esté contaminada. Entonces esto tiene una serie de fases cíclicas, no las quiero nombrar ahorita porque pues no es mi área, la parasitología, y yo creo que ustedes en parasitología ven este ciclo muy bien, para yo ponérselo a recordar de nuevo. Entonces lo que hay que entender es que acá hay una fases que ocurren dentro del chinche y también hay otro tipo de desarrollos que ocurren dentro de la persona. Entonces la multiplicación de la gente ocurre acá en el chinche, pero acá simplemente crece, pero acá se multiplica, ¿cierto? Entonces es como la diferencia entre los dos. Y por último seguimos con la transmisión cíclica, de desarrollo cíclica, perdón, donde hay un desarrollo evolutivo de la gente, pero no hay multiplicación. En el anterior se había multiplicación, acá no hay. Entonces acá la multiplicación ocurre es en el huésped, ¿cierto? Entonces acá es donde se multiplican toda la cosa y acá pasan luego en el zancudo donde se desarrolla, pasa de larva 1, pasa de larva 2 y pica al paciente otra vez, acá se desarrolla, bueno, etc. Entonces la diferencia entre la anterior, perdón, hago un pequeño recorrido otra vez desde antes. Entonces, en esta no hay desarrollo de la gente en el parásito, en el zancudo, por ejemplo, pero sí en el individuo. Entonces acá hay una cuestión en la cual el agente simplemente se encarga es de transmitirlo, o sea, de propagarlo. Estamos hablando del vector, ¿cierto? Acá tenemos el ejemplo de la ciclopropagativa donde en el parásito sí se multiplica el agente, ¿cierto? Y en esta, en el bicho, el agente en el parásito simplemente crece. Entonces, en una no pasa nada, en la otra se multiplica y aquí solamente crece, ¿cierto? El resto del ciclo ocurre por fuera. Entonces, como para que lo entiendan de esa forma. Bueno, los mecanismos de inoculación básicamente son dos. La inoculación y la contaminación. Cuando hablamos de inoculación estamos hablando de que el agente infeccioso es introducido por el huésped por medio de una picadura. Entonces el caso de los insectos hematófagos que de una u otra forma inyectan el agente patógeno por una picadura de este tipo, ¿cierto? Y está la contaminación donde el agente infeccioso es depositado por el vector sobre el huésped y contamina una herida previa que ya haya hecho antes. Entonces, generalmente sucede, por ejemplo, en el caso del chinche. Ustedes se dan cuenta de que el chinche, acuérdense que ellos transmiten o producen una sustancia que es anestesiante y ella pues afecta al organismo anestesiando el sitio de la picadura, no sintiéndola. Entonces el animalito puede seguir chupando sangre. Cuando se siente ya lleno, arroja la sangre digerida
arroja la sangre digerida y esta sangre digerida va en contacto ya con el agente patógeno que puede contaminar el sitio de la herida que antes dejó, ¿cierto? Entonces, esa es una de las formas más comunes, así se transmite el mal de Chagas, por ejemplo. Entonces, es importante que también entendamos otro concepto que se ve también en parasitología, que es la capacidad vectorial. Esto solamente lo voy a nombrar porque yo estoy seguro que con el profesor Díaz van a verlo de una manera más completa, ¿cierto? Entonces, la capacidad vectorial es la idoneidad de los vectores para una transmisión efectiva determinada por varios factores. Entonces, estos 3 factores yo los coloco acá, donde hablamos del vector, o sea, propios del factor, factores propios del vector, donde hablamos de la susceptibilidad que tenga ese vector al ambiente, persistencia, o sea, qué tan prevalente está, qué tan cercano esté a las personas, a la antropofilia, qué tan doméstico lo hayamos tenido, que la mayoría ya están domesticados, el tipo de vector, si vuela, si arrastra, bueno, no sé. El mecanismo de transmisión, ya hablamos que puede ser por contaminación o por infección o inoculación. Qué abundancia, la biología de ese vector y la ecología del mismo. Entonces yo coloco esta imagen de abajo para que ustedes vayan mirando qué tipo de vectores pueden encontrar ahí, ¿cierto? Bueno, hablemos de la gente, hablemos de la disponibilidad en los reservorios, o sea que en estos agentes tienen que estar disponibles. La gente tiene que tener afinidad con el vector, o sea, el agente patógeno tiene que tener alguna relación, alguna afinidad con el vector. Tiene que tener el agente una capacidad de multiplicación en el vector o en el huésped, ¿cierto? Porque ya vimos de que unos se multiplican dentro del vector, pero otros se multiplican dentro del huésped. Para eso la afinidad. La carga parasitaria que pueda inducir el vector, ¿cierto? Para que pueda de una u otra forma infectar más. Y su patogenicidad. Entonces, mientras más patógeno sea, pues más éxito tiene el agente. Y cuando hablamos del medio, estamos hablando del entorno, ¿no? El clima, relieve, hidrografía, el tipo de vivienda, contaminación, el tipo de población humana, reservorios y la actividad que realicemos. Entonces, pues la invitación es que nosotros empecemos a mirar que en nuestros ecosistemas naturales, mire, por ejemplo, esto es una zona donde hay una ganadería muy cerca de Ibagué, aquí yendo para Payante, esto es una finca que tiene un complejo lagunar muy bonito, es la Hacienda de la Mariposa. Acá ustedes van a ver una serie de elementos bien importantes. Por ejemplo, ustedes van a ver acá el potrero. Mira, acá hay potreros, hay árboles, hay bosque. En estos bosques también hay mucho animalito. Acá esto es una zona donde los dueños de la finca la usan como zona de pesca, ¿cierto? Y yo he estado ahí, pues esta foto la tomé yo. Y me consta que hay mucho bicho, mucho zancudo. Entonces, pero también hay que tener en cuenta que este tipo de aguas favorecen mucho la aparición de vectores acuáticos, de vectores mosquitos, por ejemplo, que tienen ciclo de vida en el agua. Pero también hay que tener en cuenta que en estos cursos de agua también hay mucho depredador natural de estos vectores. Entonces hay anfibios, hay peces, hay otros tipos de insectos que los parasitan y los matan, bueno, etcétera. Entonces, en determinadas épocas del año usted no siente ningún tipo de bichos ahí cerca. Lo digo porque yo estuve trabajando en esta finca haciendo monitoreos en toda esta zona. Entonces yo sé que hay determinadas épocas del año. Por ejemplo, en esta época, eso fue más o menos para esta época, no se sentía ni un zancudito. Era muy chévere estar allá. Entonces, bueno, entonces esto. Bueno, y ya para terminar, simplemente quiero hacerles una serie de comentarios. O sea, no quiero leer la diapositiva porque pues tampoco es el fin de esto. Simplemente que quiero que nosotros entendamos de que hay muchos tipos de principios fundamentales en el monitoreo, control y manejo de los vectores. Por ejemplo, tenemos que empezar a pensar que nosotros como profesionales tenemos una obligación bien grande para poder diagnosticar las enfermedades adecuadamente. Diagnosticarlas no, por lo menos saber que están presentes, ¿cierto? Y tenemos que tener una fortaleza también en la declaración de ellas, porque muchas veces no estamos declarando las enfermedades como es debido. Entonces debemos apoyarnos mucho más de las autoridades sanitarias. Tenemos que averiguar muy bien cuáles son las formas de presentación de estas enfermedades. Debemos también empezar a mirar cómo es de nuestras profesiones. Podemos ayudar a crear unas estrategias donde nosotros podamos intervenir de manera adecuada estas vectores, el manejo de los vectores como tal.
También es importante que nosotros empecemos a mirar cómo desde la academia o desde los diferentes ámbitos de acción podemos ayudarle a las personas que trabajan en estos centros de zoonosis. Yo sé que en Colombia esto está manejado más por las universidades que por los ministerios de salud, sobre todo en este gobierno como que no le ha parado muchas bolas a eso, pero por lo menos hay momentos académicos en los cuales los investigadores están trabajando de forma muy juiciosa. También hay que fortalecer esos sistemas de vigilancia. Entonces nosotros acá tenemos el Ministerio de Salud que está pendiente de todas estas reportes por el Civigila y otros mecanismos que luego ya más adelante yo estoy seguro que la profesora Tania le va a explicar cuáles son estos mecanismos. Tenemos que hablar también de que los recursos humanos y de infraestructuras deben estar bien orientados. No vayan a hacer lo que está haciendo este presidente de ahorita, que está dándole trajes de bioseguridad a los soldados y a los médicos de los centros de salud en municipios alejados les toca protegerse con bolsas de basura, ¿no? Eso también hay que ser justos en esa repartición de recursos. También hay que pensar también que debemos entender que nosotros como profesionales vamos a llegar a un nivel en los cuales vamos a ser capaces de coordinar estos labores entre diferentes niveles. Está el nivel asistencial, el nivel operativo, en el nivel burocrático, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esto. Y obviamente cuando hablamos de esos niveles, estamos también hablando a nivel regional, nacional y mundial, ¿cierto? Pero también tenemos que entender de que nosotros como profesionales tenemos una labor y esa labor pues tratamos de hacerla bien. Es muy diferente la labor que hacer el médico veterinario que trabaja con mascotas o el médico veterinario que trabaja con grandes animales o el biólogo que trabaja con conservación o el biólogo que trabaja en un laboratorio. Entonces entendamos de que hay diferentes puntos de vista para esto. Entonces, también hay que empezar a educar a las personas acerca de en los procesos de manejo de los alimentos. Por ejemplo, acá en la diapositiva habla de la producción de alimentos y ciertas prácticas dietéticas, refiriéndome básicamente a la forma como se preparan los alimentos para protegerlos de las contaminaciones alimentarias, ¿cierto? Por ejemplo, miren el problema del cerdo, ¿no? Entonces, el cerdo hay que cocinarlo bien cuando viene del campo. O sea, si es una finca que tuvo un control sanitario adecuado, pues yo creo que no va a haber tanto problema, ¿no? Entonces también hay que mirar eso, también por ejemplo la forma de cómo se almacenan los alimentos para evitar contaminación de ellos y bueno, etcétera. Y bueno, básicamente es eso. Acá yo hago énfasis en el manejo ambiental. Para un monitoreo, un control y un manejo adecuado de los vectores, una de las cosas para mí más importantes es conocer la ecología del sitio donde estamos trabajando, la ecología del parásito también o del vector. Entonces así sabiendo que este parásito tiene una, una prevalencia alta en determinadas zonas debido a la época de lluvias, por ejemplo, o que le gustan las aguas estancadas claras, pues hombre, hay que tratar de que eso no suceda, ¿cierto? Entonces aquí es como un mensaje para que empecemos a pensar un poquito más en integrar ese tipo de iniciativas. Y bueno, muchachos, ya terminando, os quiero invitar para que por favor me escriban, me comenten, me llamen, me cuenten acerca de qué piensan de ese tema. Luego ya en clase lo vamos a discutir. Muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos.